el sistema nervioso, para entenderlo, no para memorizarlo, hay que ponerse en la idea de que es el resultado de una evolución. Todo empezó muy sencillito. Sistema nervioso es sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y el sistema nervioso central es lo que es la médula espinal, y luego todo el encéfalo. El encéfalo es el que incluye cerebro, el cerebro y el tronco del encéfalo, el mesencéfalo y el tronco del encéfalo, que son las tres partes que veremos luego. Entonces, ¿cómo empezó todo? Todo en realidad empezó como una especie, o sea, tú coges un gusano y es una especie de médula espinal y muy poquito más. Así empezó todo. Y se fue complicando y complicando y complicando. Para entender cómo somos ahora, hay que entender esa historia, porque un peldaño evolutivo no borra el anterior, se superpone a él y lo controla. Y así vas haciendo como una especie de escalera, normalmente poniendo los peldaños bastante mal. Se ponen como se pueden. La evolución va ciega y hace lo que buenamente puede. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el sistema nervioso es muy complejo. Si lo hubiese hecho un ingeniero, lo habría hecho mucho más sencillo. Pero se ha autohecho él. Entonces, por eso es complejo. Y es muy complicado de estudiar, con lo cual se mezclan. A veces se hacen estudios desde la anatomía, otras veces desde la bioquímica, otras veces desde la neuroimagen, con lo cual llega a ser bastante follón. Hoy, es lo que he dicho antes, voy a intentar dar una visión clara a cambio de que no va a ser tremendamente exacta. Y todo el rato vamos a movernos, incluso en esto que se entra ya en aspectos que son más de ciencia y que avanzan, por lo tanto, muy deprisa, a diferencia de la psicología, que no se sabe muy bien cuándo avanza y cuándo da vueltas. Esto sí que avanza, pero aún así vamos a utilizar un modelo de los años 80, el de McLean, el cerebro triuno, porque es francamente fácil de entender y porque aunque haya cuestiones discutibles, en la esencia es muy, muy, muy utilizable. Entonces vamos a ver en qué consiste eso para continuar hablando. Vale, ¿veis esto que pone a la derecha supervivencia? No sé si se ve mi puntero. Esto es la médula espinal y este es el tronco del encéfalo, donde está, esto es el cerebelo y aquí estaría pues el mesencéfalo, la protuberancia, médula espinal. Eso os da igual, el bulbo, médula espinal, eso os da igual. Esta es la zona más primitiva. La evolución va de abajo a arriba. Entonces, esta es en azul la zona más primitiva. Luego hay otro escalón que es el sistema límbico, que lo tenéis en rosa. Esto es más moderno. Y lo más moderno de todo, que es esto que tenéis en verde, cognitivo. Estos tres escalones tienen la referencia anatómica que os he dado y ayudan a entender cómo funciona el cerebro. La parte azul de supervivencia es lo que se ha llamado el cerebro de los reptiles. La parte rosa sería el que se ha llamado el cerebro de los mamíferos y la parte verde sería el cerebro de los primates. Entonces vamos a ver un poco estas tres partes, qué es lo que hace cada una, y así vamos a intentar entender cómo se fue construyendo el cerebro y desde ahí vamos a intentar ver por qué funcionamos de una manera que si alguien lo viera desde fuera diría, pues es bastante raritos, se podía haber hecho mejor. Bien. El cerebro del reptil, cuando uno ve una lagartija, que hasta llegamos todos, o un lagarto, o sí, así en la vida cotidiana, eso, eh, uno tiene la sensación de que es un animalito con muchas capacidades y recursos. Si, por ejemplo, piensas en una serpiente, dices, tú ves cazar a una serpiente y dices, hay que verlas. Uno tiende a pensar cómo piensa la serpiente, que bien ha hecho la emboscada, que bien lo ha hecho todo cuando ha cazado, ¿no? Como si fuera una leona. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Mientras la leona ha cazado, las leonas suelen cazar en grupo, usando razonamientos y tendiendo realmente una emboscada y pensando mucho, la serpiente ha ejecutado un programa. O sea, ha ejecutado un programa de ordenador. Funciona sin darle ninguna vuelta a lo que hace. Me contaba, para los que no sois de aquí, cuando digo aquí es Santander. En Santander, al lado, tenemos en Santillana del Mar un zoológico que es un encanto. Es un zoológico, una colección privada hecha zoológico por unas personas que lo hacen con mucho cariño y el dueño se llama Ignacio. Y una vez me contaba que tienen un pequeño terrario con serpientes y contaba de dos serpientes que estaban allí y
eran serpientes que habían criado juntas, se habían reproducido, parece que estas eran de las que ponen huevos, y de repente un día llegan a buscar a las serpientes y solo ven una muy gorda. Y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Sencillo, que ha habido una que se ha comido a la otra, sin mayor problema. ¿Cómo ha podido pasar eso? Porque la serpiente está programada, un día por lo que sea tiene hambre, detecta presa y lo mismo le da que le da lo mismo. Se comió a su pareja, de hecho, y ya está. Y ahí se acabó la historia. Por eso no es nada aconsejable tener un cocodrilo de animal de compañía. Un día tiene hambre, tú lo has podido cuidar 10 años, se te come y se acabó. Nada que ver con un perro o un gato. Entonces, esos son los reptiles. Y ese es su cerebro. Su cerebro son unos programas. Son programas que la hembra cuando está en celo, cuando toca, porque es la primavera, desprende una feromona, que es una sustancia olorosa, el macho huele a eso y dice, aquí hay que aparearse como sea, busca a la hembra, se aparea y ya. Y ya está. No, es estímulo-respuesta. No hay un razonamiento, no hay dolor, no hay disfrute. Cuando un gato se come una lagartija, tú no ves propiamente sufrimiento en la lagartija. Se la come y se la comió. Son animales muy simples. Aunque con unos sistemas muy simples llegan a hacer conductas que pueden parecer muy complejas. Pero son simples programas de ordenador, pero programados a través de un sistema nervioso. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Bien, pues ya tenemos los reptiles, tenemos mucho hecho. ¿Qué cambia de un mamífero a un reptil? Venga, que lo dice el nombre. Lo dice el nombre, mamífero. Vivíparos. ¿Eh? Vivíparos. Somos Vivíparos. vivíparos y tenemos crías a las que cuidamos. ¿Sí? Hay otros que son vivíparos, pero lo vamos a dejar. Hay serpientes que, por ejemplo, son vivíparos. Pero no, las crías les dejan ahí tiradas. Somos vivíparos, ciertamente, y la cuestión es que cuidamos a la cría. Y entonces, por alguna razón, la evolución decidió que ese cuidado, en vez de ser con un programa fijo de ordenador, lo que iba a ser es a través de una serie de emociones. Y entonces hay un gran desarrollo emocional. Mamífero, a partir de mamíferos hay emociones. Antes difícilmente se puede hablar de emociones, vamos, no las hay. Entonces eso abre todo un mundo. Y ese es ese segundo peldaño que se veía en el cerebro, que es lo que se llama sistema límbico. Sistema límbico es un gran follón. El sistema límbico está formado por muchos núcleos muy distintos, muy interrelacionados y que no nos aclaramos. Así que, bueno, nos aclaramos. O sea, sí que se saben cosas, pero quedan muchas por saber. De tal manera que nosotros vamos a hablar del sistema límbico, que va a ser el centro de las emociones y que se desarrolla con los mamíferos. ¿Cuáles son los mamíferos más listos de todos los mamíferos? No tiene trampa la pregunta, lo que estáis pensando. ¿Quiénes? El ser humano, nosotros. Sí, 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 pero si os hago unas preguntas para que me las digáis bien. Porque listos, listos, depende, ¿no? No, esto no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de mínimos conocimientos de biología. Os hago las preguntas más fáciles imposibles. Los más listos somos nosotros, no tengáis ninguna. A veces se dice el ser humano, o se puede decir los primates, que nos incluye, porque también los chimpancés, los gorilas y los orangutanes son bastante listos. No tanto como nosotros, ni mucho menos, pero son bastante listos. Entonces, esos son los que desarrollan el tercer nivel, que es el córtex, y es donde estaría el pensamiento. Bien, más o menos hasta aquí. Entonces, en la parte más primitiva del cerebro, el cerebro de los reptiles, es donde tenemos esos programas. Y también tenemos toda la parte de supervivencia. Están los centros respiratorio, cardíaco, que regulan la respiración, el corazón. Sistema límbico, donde están es el de los mamíferos, donde están las emociones. El córtex es toda esa capa que recubre el cerebro y es donde está la parte, digamos, de control en general, porque se controla la musculatura, se controla la parte sensorial, donde se controla la visión, el oído y, entre otras cosas, toda la parte de las funciones superiores cognitivas. Es donde permite planificar, leer, hablar, razonar y tener la sofisticación que tenemos.